Um, Quería preguntarles para antes de iniciar la ayudantía, si tienen dudas con respecto a alguno de los temas, algún ejercicio que esté causando problemas, algo con lo que les pueda ayudar ahora. Profesor, ¿podría explicar así como los logaritmos? Los logaritmos es así como de las exponenciales y que pues como los logaritmos pues, metió la profesora. Entonces Ya, como que no me quedó. listo. Entonces, si ya sabemos, si ya vimos eso. um, eh, Antes de pasar a la parte de logaritmos, ¿está clara la parte de exponenciales? No mucho por mi parte. Ya. Ah, entonces, lo primero que vamos a tratar primero es que para entender bien los logaritmos debemos entender bien la función exponencial, ya que la función logarítmica es la inversa de la exponencial y las propiedades se deducen de ahí. Eh, Tal como habíamos visto la idea pasada, una función exponencial siempre es una función que va de y que tiene esta forma. AX lo envía en algún elemento A elevado a la X. ¿Sí? Esto recuerda un poco a los polinomios, pero la diferencia, recuerden que un polinomio, en cambio, tenía términos de la forma X a la N. Entonces, miren, aquí en un polinomio la X aparece en la base del exponente y en cambio, en una función exponencial, la X es el exponente de la función. ¿Sí? Entonces, eh, las propiedades básicas que tiene el exponencial es que siempre en cero toma el valor de 1. ¿Sí? Recordemos, a elevado a la 0 siempre da 1 y una función exponencial siempre está definida para bases o para números a mayores que 0. Ya. Entonces, la función exponencial tiene esta forma, más o menos, así. Y lo que quiero notar es que cada vez crece más rápido. ¿Sí? Tiene más o menos una forma así cuando a es mayor que 1 y en cambio tiene una forma similar, pero en cambio decreciendo, algo así. Ah, se me olvidó dibujar esto. Algo así. Nunca toca el 0. Y esto es cuando a está entre 0 y 1. ¿Sí? Cuando a vale 1, nunca tampoco se trabaja con funciones exponenciales definidas con a a la 1, porque sería 1 elevado a la x, y esto siempre da 1. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, no se trabaja tampoco con la base 1, simplemente con a entre 0 y 1 y mayor que 1. ¿Sí? La función exponencial tiene además propiedades que derivan de que habíamos aprendido en exponentes, precisamente. Esto sería a elevado a la x más y, y esto justamente es a a la x por a a la y. Es decir, f de x. Esta primera a a la x es f de x y la segunda justo es el f de y. Es otra propiedad que tiene la exponencial es que f de x, o sea, a elevado a la x, siempre es mayor que 0 para todo x en R. ¿Sí? Otra vez, esta a al revés simplemente significa que se cumple para cualquier número real que yo me imagine, ¿sí? O sea, para todo x número real, ¿ya? Básicamente, ¿qué dice? Si tengo un número mayor que 0 y lo elevo a cualquier cosa, a un número positivo, negativo, racional, lo que sea, siempre me da algo positivo, igual. Esas creo que bueno, estas creo que vienen siendo las propiedades más básicas que podemos decir de la función exponencial. Sí, aparte también pues, decimos que a a la 0, o sea, f de 0, siempre va a siempre.
No importa la que tomemos, siempre vale esa función. Y también trabajamos con la función, la exponencial natural, que es el e a la x, ¿sí? Donde e es aproximadamente un número de 2,718281, ¿ya? Igual es un número con infinitos decimales. Es, esto, visto así, es la función exponencial. Aparte, pues podríamos citar otras cosas, ¿no? Si a es mayor que 1, entonces, solo viendo el gráfico, yo puedo decir que la función a la x es creciente. Si a está entre 0 y 1, pues esta función es decreciente. Ojo, ¿qué significa que sea creciente o decreciente? Como, disculpen. Disculpen, mi sobrino casi se ha caído por las gradas de correr. Perdón. Ahora sí, estaba. eh, ya. Esto, la función a la x es creciente si a es mayor que 1 y decreciente si está entre 0 y 1. Esto además nos dice que la función es inyectiva, ¿sí? O sea, siempre la función exponencial siempre es inyectiva, además. Y eso es una propiedad que usamos eh, para poder resolver ecuaciones exponenciales y a la vez pues, ecuaciones logarítmicas. Eso, creo que eso es lo más importante. Bueno, el dominio no, no es mucho problema. Aquí directo de la definición ya vemos que el dominio son todos los números reales. Mientras que el recorrido, viendo solo únicamente la gráfica, podemos decir que es desde 0 hasta más infinito abierto. 0 abierto porque, como les digo, siempre es mayor que 0, es decir, f de x nunca es igual a 0 en ningún número real. ¿Hasta aquí alguna pregunta de la definición de función logarítmica, de función exponencial?
Ya. La función logarítmica, por otro lado, viene siendo, digamos, si nosotros tenemos una función exponencial aquí, ¿ya? Escrita así, no es una función biyectiva, porque no sería sobreyectiva, ¿sí? Pero si yo cambio acá el conjunto, el codominio de 0 a más infinito, ¿sí? Este conjunto que acabo de poner aquí justamente es el recorrido de la función, ¿sí? Entonces, aquí f es biyectiva, y eso implica que f tiene una inversa, ¿no? Entonces, definimos justamente la inversa de esta función que, recordemos, cuando ya tenemos una función biyectiva y calculamos la inversa, es como que estos dos, el codominio y el dominio de la función original, se cambian. Entonces, el dominio de la inversa es justo el codominio del anterior y va a todos los números de x, ¿sí? Y tal que a cada x, y justamente como estamos definiendo la inversa de a la x, decimos que esta inversa es el logaritmo en base a de x, ¿sí? Es decir, las funciones logarítmicas son justamente las funciones inversas de las exponenciales, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Una función exponencial, perdón, una función inversa, siempre está definida por esta relación. F de x. Esto tiene que ser igual a x, siempre, ¿ya? Esta es la definición de función inversa. Si nosotros tenemos la inversa de una función y la evaluamos en la función original, es como no hacer nada a la x, nos devuelve la misma x. Y lo mismo, si tomamos la función y la evaluamos en la inversa, es como no haber hecho nada, nos devuelve el mismo x. ¿Y estas ecuaciones cómo pueden escribirse? Que a elevado al logaritmo en base a de x es x, y que eh, el logaritmo en base a de a la x es x. ¿Ya? Estas dos propiedades que puse aquí, o la forma en que se relacionan la función logarítmica y la exponencial, vienen justamente de las, las, las definiciones de que son funciones inversas. ¿Ya? Aparte, si nosotros decimos que y es igual a la x, por definición de función inversa, esto significa que el logaritmo en base a de y es x. Entonces, miren, esta es una forma de pasar de exponenciales a los logaritmos, usando justo la definición de que esta es una función inversa, ¿sí? Es como que quitáramos la a de aquí, por eso aparece solo la x, y acá aplicamos el logaritmo en base a. Por ejemplo, si quisiéramos verlo usando las propiedades que acabamos de escribir antes, nosotros aquí podemos calcular el logaritmo en base a de y es igual al logaritmo en base a de a la x, ¿sí? Solo evalúe, calcule el logaritmo de los dos números. Y esta última parte que está aquí, por la propiedad que acabamos de escribir acá abajo, esto es x. ¿Ya? ¿Y cómo lucen estas funciones logarítmicas? Ya vimos cómo funcionan o qué forma tienen más o menos las exponenciales. Las logarítmicas tienen algo similar, pero en cambio es así. Aquí cuando vale 1, la función siempre tiene esta forma. Así. En 1 vale 0. Es decir, el logaritmo, se lo voy a escribir acá, el logaritmo en base a de 1 siempre es 0. ¿Sí? En cualquier base. Este dibujito que acabo de hacer es cuando a es mayor que 1. Y en cambio, el otro logaritmo es así. Esto sería cuando a está entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces,
Cuando a es mayor que 1, la función es creciente nuevamente. Cuando es menor que 1, la función es decreciente. Eso. Y nosotros podemos usar estas propiedades de los logaritmos para poder calcularlos. De hecho, miren, voy a volver a anotar lo que puse antes. Logaritmo en base a de a a la x es x. Y también, bueno, puedo poner que a elevado al logaritmo en base a de x es x. ¿Ya? Aparte, si recordamos en las exponenciales nosotros teníamos esto, ¿no? Esto es a la x por a la y. Esta expresión también tiene una forma en, eh, en los logaritmos, y es la siguiente, que el logaritmo en base a de x por y es el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. ¿Ya? Y miren, esto nos permite entonces sumar logaritmos y transformarlos simplemente en un solo logaritmo del producto de los dos argumentos. También se pueden restar logaritmos. Logaritmo en base a de x sobre y es el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. ¿Sí? Aquí, en cambio, cuando tengo una división se convierte en la resta de y. ¿Sí? Y una última propiedad que podría mencionar es que el logaritmo en base a de x a la r, o sea, si tenemos x elevado a cualquier cosa, esto se convierte en r por el logaritmo en base a de x. ¿Ya? Como pueden ver, es como que el exponente que tenemos aquí baja, ¿sí? Sale acá multiplicando. Es la idea de esta última propiedad. Ya. Y un caso particular, esto ya simplemente es notación. Cuando calculamos la inversa de la función e a la x, es decir, tendríamos el logaritmo en base e de x, esto se suele reescribir simplemente como LM de x, es decir, el logaritmo natural, o en algunos lados le dicen el logaritmo neperiano de x. Y cuando usamos la base 10, logaritmo en base 10 de x, esto simplemente se escribe como logaritmo de x. ¿Sí? O sea, no, se omite aquí escribir la base. Cuando no ven ningún numerito aquí abajo, aquí, cuando no ven ningún numerito ya saben, es un logaritmo en base 10. ¿Preguntas? Ya. Ahora sí, y todas estas propiedades que he marcado aquí podemos usarlas para calcular logaritmos, especialmente esta, ¿sí? Digamos, yo les pongo logaritmo en base 5 de 125. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? Entonces uno escribe logaritmo en base 5 de 5, el 125 es 5 al cubo, ¿sí? Y usando lo que tengo aquí, esto me dice entonces que esto simplemente es 3, ¿sí? Miren, es como que se cancelara la A y me queda solo la X, da esa impresión, ¿ya? También, cuando tienen bases muy feas con las cuales trabajar, existe el algoritmo de cambio de base. Digamos que ustedes tienen el logaritmo en base B de X y ustedes quieren calcular el logaritmo en base y ustedes pueden calcular el logaritmo en base A de X dividido por el logaritmo en base A de B. Entonces, miren, esto es importante porque parto de un logaritmo en base B y al final lo único que estoy haciendo es cálculos de un logaritmo en base A. Estoy pasando de una base a otra base y eso puede resultar más fácil de calcular. Por ejemplo, si me ponen logaritmo de un cuarto de 256, creo que es.
Entonces yo digo, bueno, ¿cómo calculo? O sea, lo que tendría que hacer es escribir un cuarto elevado a algo, elevado a un n, ¿ya? Pero a veces no se ve tan fácil como hacer eso. Entonces yo digo, bueno, calculo. Yo puedo calcular logaritmo en base 4 de 256 de logaritmo en base 4 de un cuarto, ¿ya? Mira, esta base que aquí estaba un cuarto, ahora solo estoy calculando logaritmos en base 4 gracias a esta formulita que es la fórmula del cambio de base. Y bueno, de aquí ya sale más fácil porque me queda logaritmo en base 4 de 4 a la cuarta, es esto. Y aquí tengo que expresar el un cuarto como potencia de 4, pero por reglas de los exponentes esto es 4 al menos 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Aquí arriba 4, solo el exponente, recordemos, dividido para menos 1. Es decir, esto es menos. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí de eso? ¿O de qué son los logaritmos? En general, ¿alguna pregunta acerca de logaritmos o de las exponenciales? ¿Ese es cambio de base? El cambio de base. ¿Por qué quedó 4? ¿Y qué pasó con el un cuarto? Ya, justo, digamos, me dices en el paso de aquí, ¿no? Donde todo se convierte en 4. Sí. Ya, es por esta formulita que voy a encerrar acá en rojito. Esta de aquí es la que se llama fórmula de cambio de base del logaritmo, ¿ya? Digamos, yo quería originalmente calcular este logaritmo de aquí, que está en base un cuarto, pero yo digo, la base un cuarto puede ser muy complicada para mí. No estoy seguro de cómo reescribir este 256 en términos solo del 4, del un cuarto. Entonces, yo puedo poner igual logaritmo y cambiar la base que yo quiera. O sea, yo pude aquí haber puesto base 5, base 8, base 10, la base que yo quiera, ¿sí? Por eso, tal como está la formulita aquí, tengo un logaritmo en base B y luego lo igualo a un logaritmo en base A, que puede ser cualquier otra base, no importa cuál sea. Y eh, una vez que hago este cambio en la base, mira, me queda logaritmo en la nueva base, evaluando lo mismo que tenía antes. Y divido para el logaritmo en la misma, o sea, en la base 4, que es la base en la que hago el cambio, pero ahora lo evalúo en la base anterior, ¿sí? Por eso aparece lo dividido para el logaritmo base 4 del cuarto, ¿sí? Ahí queda más claro cómo se hace el cambio de base. ¿O hay alguna otra pregunta? Con lo que quiero que me entiendan esto es que lo voy a explicar así. Tengo logaritmo en base A de un X. Yo quiero calcular esto. Pero la base A, yo digo, es muy complicada. Se me hace más fácil hacer los cálculos en base B. Digamos, yo puedo calcular en base B, ¿ya? Pero para relacionarlo con esto, digamos, hago el cálculo, pero en la otra base que yo digo que es más fácil, la base B, y divido para el logaritmo en la base B, la que escogí aquí, y aquí tengo que evaluar o calcular en la base anterior, ¿ya? Esa es la fórmula de cambio de base y se puede usar de muchas formas. Por ejemplo, yo tengo logaritmo en base 2 de 10, algo así. Yo puedo reescribirlo. Esto sería el logaritmo en base 3 de 10 dividido para el logaritmo en base 3 de 2. Yo lo podría escribir como el logaritmo en base e de 10 dividido para el logaritmo en base e de 2. O también, digamos, como el logaritmo en base ya 1000 si quiero, de 10 dividido para el logaritmo en base 1000 de 2. Entonces, como les digo, yo quiero hacer esta cuenta de aquí
y yo puedo reemplazar los cálculos en cualquier base que a mí se me haga más fácil calcular. ¿Sí? Todo esto de aquí, todos son las mismas cuentas, o se dan el mismo Pero resultado. lo reemplazas por un número que el cual de entero. No, no necesita ser entero. Por ejemplo, aquí está el número e, que sabemos que el número e es un decimal con infinitos decimales. Digamos, yo podría poner logaritmo base pi si quiero. Sin embargo, siempre como que hay que tratar de ver la base que te facilite más los cálculos. ¿Sí? Pero se le cambia ambos lados, arriba y abajo. Ah, sí, o sea, todas El estas, mismo, sí, todas estas divisiones que puse aquí, todas valen exactamente lo que está aquí. Porque simplemente apliqué esta misma fórmula, pero con distintas bases. Digamos, aquí apliqué con base 3, con base E, con base 1000, con base pi. Nada más. Mm, ¿Ya? Eh, Creo que esas son la base que debemos tener acerca de tanto la función exponencial como la función logarítmica. ¿Sí? Entender las propiedades, conocer sus gráficas aproximadas y con eso podemos empezar a resolver ejercicios. ¿Sí? Si no tienen más preguntas de esto. No. Entonces resolvemos un par de, primero de ecuaciones. De ecuaciones tanto exponenciales como logarítmicas. Tendríamos, digamos, 4x cubo, e 3x menos 3x a la cuarta, e a la menos 3x igual a 0. Entonces, mire, si yo quiero resolver esta ecuación, primero se la ve bastante fea, pero hay que tratar de factorizar y de reducir la ecuación a los términos que nos faciliten las cosas. Por ejemplo, yo podría sacar e a la menos 3x de factor común, porque aparece aquí y aparece acá también. Entonces esto es 4x al cubo menos 3x a la cuarta. Esto va igual a 0. ¿Sí? Simplemente factoricé el e a la menos 3x. ¿Ya? Y aquí voy a usar una propiedad de los números reales. Cuando el producto de dos números es 0, esto significa sí o sí que alguno de los números es 0. A es 0 o B es 0. Si esto siempre ocurre. Cuando ustedes tienen un producto de números y ese producto da 0, significa que alguno de los números es 0. Alguno. Entonces, como aquí tengo el producto de esta cosa con esta de acá, yo digo, entonces, e a la menos 3x tiene que ser igual a 0 o 4x al cubo menos 3x a la cuarta tiene que ser 0. ¿Sí? Aquí es un o porque cualquiera de los dos puede ser 0 y no es necesario que los dos lo sean. Basta que uno de ellos se anule para que todo el producto se anule. ¿Ya? Les pregunto, ¿qué solución sale de aquí? ¿podría explicar esa parte de nuevo, por favor? Ya. De aquí, justo de aquí,
encontramos que no hay solución a esta ecuación, a la de acá. A esta ecuación de aquí no hay solución. ¿Ya? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque a elevado a la x, tal como vimos en las propiedades de la exponencial, siempre es mayor que cero. ¿Sí? Entonces, como siempre es mayor que cero, no importa en qué número x yo calcule esto, nunca voy a obtener cero. ¿Sí? Es decir, esta ecuación no puede tener una solución por lo de aquí. Esta es por esta propiedad de la exponencial. ¿Sí? ¿Está claro por qué no hay solución aquí? ¿Ya? Por, por esta propiedad de aquí es que no hay solución. Porque mi e a la menos 3x, entonces siempre es mayor que cero para todo x en r. Para todo x en los números reales. Entonces, no existe un número real que haga que esto pase, que haga que e a la menos 3x sea cero. ¿Sí? Por eso digo que no hay solución a esta ecuación de aquí. Ojo, a la que está subrayada en rojo. A esta otra todavía no la hemos estudiado. Y hay que ver qué pasa. Para resolver esta, pues yo factorizo el x al cubo por 4 menos 3x igual a 0. Y otra vez tengo un producto de dos cosas que da 0. ¿Qué significa? Que x al cubo es igual a 0 o que 4 menos 3x es igual a 0. ¿No? Si yo saco raíces cúbicas a esta parte, raíz cúbica de x cubo es igual a raíz cúbica de 0. Y bueno, de acá en la otra me queda rápido que x es 4 tercios. ¿Ya? Miren, esta ya sería una solución para la ecuación. Ahora, aquí les pregunto, ¿tiene que salirme, tengo que escribir esto, valor absoluto de x igual a 0 o no? Profesor, ¿no estaba negativo el 3? Ah, sí, es que voy a hacer el pasito para que se vea claramente. Aquí, para yo despejar, primero hago esto. 4 es igual a 3x, ¿sí? Es decir, este término de aquí lo paso acá sumando. Porque aquí está restando, lo paso sumando. ¿Ya? Y luego despejo, divido para 3 y me quedaría 4 tercios es igual a x. ¿Ya? Esta de aquí es la solución. O lo otro que pudieron haber hecho es despejo el 4, se me quedaría menos 3x es igual a menos 4 y despejo nuevamente, me quedaría menos 4 dividido para menos 3. Y como aquí tengo menos y menos, esto se convierte en que x es igual a 4 tercios. ¿Sí? Porque tengo menos y menos. Menos por menos sabemos que da más. ¿Sí? Ahí está clara esa parte. Ya. Eh, ahora les quería preguntar en la ecuación de acá. Cuando yo saco raíz cúbica de x al cubo, ¿tengo que escribir valor absoluto o no? ¿No? Porque eso es como elevado al cuadrado, ¿no? Exacto. Aquí no hay que poner valor absoluto porque es una potencia o una raíz cúbica de una potencia asimismo cúbica. ¿Ya? Aquí escribo directamente la x. ¿Ya? Cuando yo hago, voy a escribirlo acá, raíz cuadrada de x al cuadrado, ahí sí tengo que poner valor absoluto de x. Ahí sí. O si hago raíz cuarta de x a la cuarta, por ejemplo, ahí también se va con valor absoluto. Es decir, siempre que las raíces que saquemos y las potencias también sean pares, 4, 6, 10, así, ahí va valor absoluto. En las potencias impares no es necesario.
Pues me queda simplemente X. ¿Ya? Entonces ya encontré las dos soluciones a la ecuación, que serían X igual a 0 y X es igual a 4/3. Son las únicas soluciones de la ecuación, porque fueron las que salieron de aquí, mientras que de esta e a la menos 3x no hay solución. ¿Preguntas? No salía nada más. Después de eso, sacar las soluciones. No, estas son las soluciones. Ahí quedan. Si les dicen resolver la ecuación simple, bueno, al final, tal vez lo que pueden escribir es la solución son x igual a 0 y x es igual a 4/3. Nada más. Ahí queda. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no. Ya. Entonces, bueno, quiero pasar un poco a ecuaciones logarítmicas, así que si tienen dudas con respecto a ecuaciones exponenciales, me pueden mandar un correo o alguna cosa que no les haya quedado claro, que no les salga bien todo. Podemos hacer... ah, pensamos que puede ser logaritmo en base 5. Bueno, déjame el logaritmo en base 10. X menos más logaritmo de x menos 1 es igual a el logaritmo de 4x. Ya. Lo que uno puede hacer es ir usando las propiedades del logaritmo. Miren, si nosotros recordamos el logaritmo de x por y, es decir, cuando tenemos un logaritmo de un producto, esto se convierte en logaritmo de x más el logaritmo de y. ¿Sí? Y esto funciona en los dos sentidos, es decir, si yo parto de aquí, puedo escribirlo como un solo logaritmo del producto. Y es justo lo que voy a hacer aquí. Entonces, como aquí tengo esta suma de logaritmos, esto se puede escribir como logaritmo de x por x menos 1. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Entonces, ahora voy a indicar algunas formas de proceder en este caso. Ustedes pueden escoger la que más les guste. Bien, este logaritmo está en base 10, ¿verdad? Está en base 10. Entonces, primera forma que podemos proceder aquí. Como yo sé que el logaritmo es base 10 y estos dos números son iguales, yo puedo coger 10 elevado al logaritmo de x por x menos 1. ¿Sí? Y esto sería igual a 10 elevado al logaritmo de 4x. ¿Sí? Es decir, al 10 lo elevé a la potencia de aquí y como sé que estos dos números son iguales, va a ser lo mismo que 10 elevado a la potencia de acá. ¿Okay? ¿Y cuál es otra propiedad que sé del logaritmo? Logaritmo en base a en logaritmo en base a de x es solo el x. ¿Sí? Entonces, de aquí que me sale. Como aquí tengo 10 elevado al logaritmo en base 10, se anula y me queda solo lo que está dentro del logaritmo. Sería x por x menos 1. Igual, lo mismo acá, 4x. ¿Sí? Y esto ya se convierte en una ecuación simple que sabemos resolver. Esto sería x al cuadrado menos x menos 4x igual a 0. Y esto es x al cuadrado, 5x igual a 0. Y de aquí, pues, si factorizo, me queda x por x menos 5 igual a 0. Tengo otra vez producto de dos números que me da 0. X es igual a 0 o
x menos 5 es igual a 0. Entonces las soluciones serían x igual a 0 y x es igual a 5. O sea, cualquiera de estas dos son soluciones de la ecuación. Estas dos son las soluciones de la ecuación. Segunda forma con la que puedo proceder. Voy a partir de aquí. Yo puedo restar, me quedaría el logaritmo de x por x menos 1 menos el logaritmo de 4x es igual a 0. ¿Sí? Es decir, lo que antes estaba el logaritmo de 4x en un lado, lo pasé otra vez a la izquierda. Vamos. Y aquí viene otra de las propiedades. El producto, digamos, si yo tengo logaritmo de x por y, eso se convertía en suma de logaritmos. La resta de logaritmos se convertía en la división. Entonces esto sería el logaritmo de x por x menos 1 dividido para 4x. Y esto está igual a 0. ¿Sí? Pero, ¿dónde escribo esto? Pero nosotros sabemos que el logaritmo de x es igual a 0 si y solo si x es igual a 1. Es lo que les explicaba. El logaritmo en cualquier base evaluado en 1 va a 0. Siempre. Y es el único punto, de hecho, donde pasa eso. Entonces, usando eso, de aquí, como esto está dando 0, significa que x por x menos 1 dividido para 4x, lo que está dentro, tiene que ser el número 1. Y bueno, de aquí puedo despejar, me quedaría otra vez x, me quedaría x por x menos 1, que es igual a 4x, si pasé el 4x multiplicando acá. Y miren que es la misma ecuación a la que llegué. Es la misma que me salió aquí. Entonces, si yo resuelvo, otra vez voy a llegar a que las soluciones son x igual a 0 o x igual a 5. ¿Sí? Como ven, son dos formas un tanto distintas, pero que me llevan a la misma solución. Entonces, es lo que, bueno, siempre me ha gustado pensar en matemática, que aunque eh, que hay varias formas de resolver un problema, ¿sí? No les voy a decir esta es la forma y tienen que hacer así. ¿Verdad? O sea, si ustedes usan las propiedades de manera correcta, ¿sí? Con lógica, van a poder resolver el problema. Hasta aquí, alguna parte que no les haya quedado clara. En la parte donde, arriba, abajo del 2, dice logaritmo x, paréntesis x menos 1, partido por 4x. Abajo, Es, ¿por qué? Sí, ¿por qué abajo se fue el logaritmo? ya, Y justo algunos, por lo que, justo por lo que voy a encerrar esto de aquí. Cuando ustedes tengan un logaritmo en cualquier base, ajá, pero que el resultado sea 0, o sea, logaritmo de algo igual 0, tal como tenemos aquí, ustedes pueden decir, entonces lo que está dentro del logaritmo tiene que ser 1, siempre, ¿sí? Entonces, por eso es que abajo solo cojo lo que está dentro del logaritmo y digo, esto es igual a 1, ya entendí. ¿sí? Ahí está, claro. Sí, entendí. Mm, Eso. Entonces, alguna otra ecuación, no sé, le puedo poner raíz de x al cuadrado más 1 menos el logaritmo de... Aquí, ojo que los estoy poniendo en base 10, pero que yo si les pusiera un ejercicio con una base distinta, pues no da problema porque los logaritmos tienen las mismas propiedades, no importa en qué base estén.
Ojo, yo digo logaritmo, digamos, ustedes antes me vieron hacer esto. Logaritmo de x más logaritmo de y es igual al logaritmo de x por y. ¿Ya? Ahí me vieron hacer eso. Pero porque estoy en la misma base. O sea, si yo tuviera, digamos, logaritmo base 2 de x más logaritmo base 3 de y, ahí no puedo poner, digamos, que esto es logaritmo de 6, base 6 de x por y. Ahí hay que tener un cuidado. Las propiedades que les he mencionado siempre se usan cuando tengo los logaritmos en la misma base. Entonces yo quiero resolver esta ecuación y veamos, pensemos qué puedo hacer. Puedo aplicar directamente la resta de logaritmos. Me queda el logaritmo de la raíz de x al cuadrado más 1 dividido para 2x más 3 y esto es igual a 1. ¿Ya? Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Viene a ser la... Cuando nosotros ya tengamos logaritmo, digamos, logaritmo en base a de x igual a cualquier número b, igual a cualquier número y, la forma a veces más fácil es elevar, simplemente. Tal como les mostré antes, yo aquí, si yo sé que aquí está un logaritmo en base 10, yo podría poner 10 elevado al de esto. ¿Y esto que es igual? A 10 elevado a la 1, ¿sí? Porque este logaritmo es igual a 1. Entonces, si yo pongo 10 elevado a ese logaritmo, pues como el logaritmo vale 1, pues es lo mismo que 10 elevado a la 1. Y otra vez, por las propiedades de estos logaritmos, como tengo 10 elevado a un logaritmo en base 10, o sea, en la misma base de lo que estoy elevando, aquí me queda simplemente raíz de x cuadrado más 1 dividido para 2x más 3 es igual a 10. Y bueno, de aquí ya nos queda simplemente resolver. Sería raíz de x cuadrado más 1 es igual a 10 por 2x más 3 elevo al cuadrado, ¿sí? Elevo al cuadrado a los lados. Para quitarme la raíz, me quedaría x al cuadrado más 1 es igual a, miren, aquí puedo escribir 10 al cuadrado por 2x más 3 al cuadrado. Nuevamente, esto era propiedades de los exponenciales. Si yo tengo a por b elevado a la n, esto es a la n por b a la n. Entonces me queda simplemente 100, 4x al cuadrado más 12x más 9. Y tengo que continuar con esto, ¿no? Acabo de, es una ecuación cuadrática que me faltaría resolver. Sino que quiero indicarles una cosita más, así que pueden continuar ustedes aquí el ejercicio. ¿Alguna duda de lo que hice aquí? Porque al final, bueno, es una ecuación cuadrática que eso ya conocen. Preguntas. ¿De dónde salió el 10 elevado a 1? El 10 elevado a 1. Sí. Ya. Yo estoy usando esto siempre en estos ejercicios. Digamos que yo tengo x es igual a y. ¿Ya? Una igualdad. Dos números son iguales. Entonces yo puedo decir que a elevado a x es igual que a elevado a y. ¿Sí? O sea, si yo sé que estos dos números son iguales, entonces yo puedo coger cualquier número y cojo a elevado a x y eso tiene que ser igual a elevado a y. ¿Por qué? Porque estos dos son iguales. Estos dos son iguales. Y es lo que estoy usando. Mira, yo sé que el logaritmo, todo esto es igual a 1. Entonces, yo hago 10 elevado al logaritmo y eso va a ser igual a 10 elevado a 1. O sea, al 1 que aparece aquí. Ahí está un poco más claro. O sea, la idea es que hay que tener es que
O sea, pensar en la igualdad como lo que es. O sea, estamos diciendo que dos cosas son iguales, son la misma al final. Entonces, si yo digo que este logaritmo, o sea, todo este logaritmo es igual a uno, entonces si yo hago 10 elevado a ese logaritmo, tiene que ser lo mismo que 10 elevado a uno, porque es el 10 elevado al mismo número. ¿Sí? Y eso es lo que se expresa matemáticamente así. X es igual a Y, o sea, dos números son iguales, entonces yo puedo coger cualquier número A y A elevado a X tiene que ser igual a elevado a X. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Entonces justo quiero recalcar esta parte de los despejes que se hacen, porque miren, yo les pudiera decir que resuelvan esta ecuación, logaritmo a base 2 del logaritmo a base 3 de x más 2. Esto que quiero que sea igual a 16. No, va a salir 4. Entonces, otra vez, yo tengo que estos dos números son iguales. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? 2 elevado a la base 2 de lo base 3 de x más 2. Y esto va a ser igual a 2 elevado a la 4. Otra vez, si todo esto que está en azul es igual a 4, entonces yo puedo coger 2 elevado a eso y tiene que ser igual a 2 elevado a 4. Porque es el 2 elevado al mismo número. ¿Ya? Y aquí, como aquí tengo 2 elevado a un logaritmo en base 2, ¿ya? Ahí yo puedo cancelar eso, si me va a quedar simplemente que el logaritmo en base 3 de x más 2 es 2 elevado a 4. ¿Ya? Aquí hago énfasis en que tiene que ser el primer logaritmo en base 2 el que está, eh, primero tiene que estar el logaritmo en base 2, porque si yo tuviera, digamos, 2 elevado al logaritmo en base 3, y esto, logaritmo en base 2 de x, ahí no puedo decir que esto es 2 elevado al logaritmo en base 3 de x. Porque hay quienes me van a decir, pero profe, otra vez el 2 se cancela con este logaritmo en base 2 de acá. Ah, perdón. Logaritmo en base 3 de x. Pero eso es un error. Ahora, porque el 2 está elevado a un logaritmo en base 2, o sea, lo primero que aparece es el logaritmo en base 2, ahí puedo tener esta idea de que cancelo estos términos de aquí, me queda solo lo que está dentro. ¿Ya? Está aquí. Ahora puedo continuar con el despeje. Y como ahora tengo un logaritmo en base 3, pues voy a coger 3 elevado al logaritmo en base 3 de x más 2. 2 a la cuarta es 16, creo. Entonces sería 3 elevado a 16. ¿No? Otra vez se cancela eso y me queda solo que x más 2 es 3 elevado a 16. Y esto ya no lo voy a resolver porque no puedo. 3 elevado a 16 es un número demasiado. Entonces simplemente la respuesta es 3 elevado a 16 menos 2. ¿Preguntas? Mm, ya.
eso, entonces ya por el tiempo podemos quedar ahí por hoy.